En las últimas semanas se ha hecho mucho hincapié en los discursos del odio en la sociedad y también en el éxito que aparentemente tendría, aunque sea relativo, Sergio Massa en su plan de estabilización. La estabilidad implica violencia y de hecho tampoco es una estabilidad, sino que es un nuevo reparto donde los sectores que generalmente ganan en la economía y en la sociedad de nuestro país obtuvieron nuevos beneficios. Pero por el otro lado, la contracara del dólar soja a 200 pesos va a ser un incremento en lo que tiene que ver con los niveles de inflación, el vaciamiento de la capacidad de compra de los salarios o de los ingresos, y esa realidad aparece generalmente oculta en los medios a partir de privilegiar determinadas cuestiones que solo interesan al escenario de la política o de los grandes jugadores de la sociedad. Estamos con Eduardo Bellimoni aquí. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Eduardo está un poco afectado por la mojadura y se vino desde Bursaco hasta aquí para acompañarnos, así que te agradezco. ¿Qué podemos decir sobre esto, ¿no? Porque efectivamente se habla de estabilidad, pero en la práctica hay una recomposición en cuanto a la concentración de la riqueza y los niveles de exclusión que es apabullante. Claro, el 7% de inflación, que es más o menos lo que va a dar el resultado del último mes, más todo lo acumulado, no hablan de ninguna estabilidad. Se habla a lo mejor de un equilibrio en alguna de las propuestas de Massa sobre el reclamo de sectores concentrados del campo, y es importante aclararlo. La mayor parte de los pequeños productores ya liquidó la cosecha, pues no podían soportarlo. Los que están haciendo la presión contra el peso, finalmente cuando uno reclama un dólar a determinado nivel o a otro, lo que está haciendo es una presión contra el peso. Por eso es correcto plantear que esto deja planteada una devaluación y un aumento de los precios. Bueno, el dólar finalmente se va acercando, el dólar que quieren los empresarios va achicando la brecha con el dólar que el gobierno dice que existe, que es de 100. Es decir, tenés mini devaluaciones cotidianas, claro, pero el escenario de la gran devaluación está presente. Está presente y está presente en este dólar a 200 pesos, claramente. Y beneficia a los sectores más concentrados de poder, es decir, aquellos que pudieron especular contra el peso durante tantos meses. Finalmente es una entrega, un retroceso del gobierno en relación a sus principios, sus planteos acerca de que había que liquidar la cosecha y que no se podía especular contra el peso. Bueno, se especuló contra el peso, no se entregó la cosecha y ahora se le acepta esta extorsión a los sectores concentrados del campo, que va a tener repercusiones en la economía, va a tener repercusiones en la situación social. Ayer estaba leyendo una nota donde decían que esta liquidación masiva en tan pocos días había hecho caer significativamente los precios de la soja en el mercado de Chicago, ¿no? Impresionante. Y realmente, bueno, se generan estas distorsiones. ¿Qué te dicen los compañeros, las compañeras? ¿Cuál es el Mira, la preocupación en los barrios es la cotidianeidad. Hoy hablaba con una radio y la idea de que las personas estén como están, muchos trabajadores y trabajadoras en los barrios pensando en el día a día, es grave en sí mismo, porque estamos hablando de una situación económica muy difícil, en la que la gente no puede planificar, pero además te va reduciendo a una condición prehumana. El hombre fue hombre cuando logró acumular cierta producción, ciertos alimentos que le permitían planificar su alimento, fundamentalmente, planificar su vida, claro. Entonces pudo ocuparse de otras cosas, su cabeza no estaba ocupado el 100% de su tiempo en qué comía. Eso lo hacen los animales salvajes. Claro. El animal salvaje sale todos los días y dice, no sé qué voy a comer. Eso le está ocurriendo a muchas personas. En la Argentina, lamentablemente, también. Están pensando, ¿qué como mañana? Ni hablar de qué hago el año que viene, cuál es mi plan para el año que viene. Y cuando hay una idea de una familia que se resiste a esa cuestión y que pelea por salir, a veces tenemos estas cuestiones
tan brutales como ha sido el recorte reciente de las becas Progresar para los chicos. Por ejemplo. Por los que estuvimos movilizados hasta ayer y por suerte... O el dinero de los subsidios para la discapacidad. O el dinero de la discapacidad. Es decir, cuando una familia intenta salir de la situación en la que se encuentra, bueno, finalmente el Estado, el gobierno o los gobiernos son un obstáculo en vez de ser una ayuda, una idea de una salida. Eso lo vimos muy fuerte cuando fue la pandemia. Porque ahí se vio todavía más reflejada más la situación, la diferenciación social, el abismo social que hay entre los distintos sectores de la sociedad. Un problema que afecta al conjunto de la sociedad. Por supuesto. Porque no es que afecta solo al afectado, sino cuando una sociedad empieza a romper su tejido social, afecta al conjunto de la sociedad. Pero ahí tuvimos el problema, por ejemplo, de la conectividad y los dispositivos durante la pandemia. Eso fue un problema enorme, que todavía no se tiene una dimensión. Nosotros lo vimos porque lo teníamos cotidianamente en los barrios, y resulta que no había acceso a Internet, no había acceso a un dispositivo y por lo tanto no había acceso a la educación durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo los chicos perdieron la posibilidad de conectarse con el mundo también al no haber Internet. ¿Sí? Vos si podías salir en algún momento, hoy uno sale y bueno, se toma un café y si no tiene Internet en la casa se puede meter en el Internet que tiene el bar. Claro. No ocurría eso y los chicos a veces saben la clave, tienen toda una ingeniería, me contaban el otro día que saben la clave del bar de la esquina o de la pizzería de la esquina, entonces se ponen en la puerta. Se ponen en la puerta y... Cuando lo que debería ocurrir es que hubiera wifi en algunos puntos de los barrios. Nosotros le propusimos al Ministerio de Educación que pusiera wifi en los comedores, que son miles los que hay en todo el país, no los nuestros solamente, porque eso permitía que los chicos hicieran los deberes. Nos encontramos con ese problema cuando los docentes nos dijeron que estaban atorados por la tarea que tenían durante la pandemia, porque se les juntaba toda la tarea de la semana el fin de semana. ¿Por qué? Porque el dispositivo que había en una familia, el único, los dos que había, los utilizaba el padre y la madre para trabajar. Pero lo liberaban el fin de semana. Entonces el fin de semana lo tenía el chico, se le juntaba toda la tarea a los docentes, que les venía toda la tarea el fin de semana y que descubrieron que ese era el problema. Ahora, esta situación de la imposibilidad de planificar y la amenaza de la urgencia por lo inmediato, por la supervivencia, es un factor altamente desmovilizador, ¿no? Sí, es desmotivador. Nosotros estamos tratando de que no sea desmovilizador, por eso nos movilizamos. No, eso iba a la contradicción. Digo, claro, que en un contexto que habitualmente es desmovilizador, yo veo que se va incrementando constantemente. Precisamente, ese es el intento y en todo caso el esfuerzo que hacemos las organizaciones para que no caigan sobre todo los pibes, los jóvenes, en el desánimo, en la idea. Yo creo que hay una idea, un concepto de las clases dominantes de que nos resignemos. Bueno, nací pobre, muero pobre, no tengo posibilidades, el trabajo es difícil, la educación ni hablar. Entonces hay una idea de desmovilizar en el sentido más general de la palabra. Nuestra idea de organización en los barrios es en un punto, bueno, luchar por las reivindicaciones, pero también luchar contra esa idea de la resignación, de que nos resignemos a que cada uno, bueno, si nació en una familia pobre tiene que ser pobre. Y si nació en un barrio donde había comedor popular, tiene que haber toda la vida comedor popular. No tiene que haber toda la vida comedor popular. Tenemos que tratar de erradicarlo. Ahora, para erradicarlo tiene que haber trabajo, tiene que haber salario, tiene que haber gente que pueda autoorganizar su vida, organizar su futuro, su perspectiva de futuro, porque hoy no hay una perspectiva de futuro para los pibes, no la hay. Una pareja joven, hoy junta, vamos a suponer, el mejor de los casos, si trabajan los dos, 100.000 pesos, 120.000 pesos. Y tiene que alquilar. Sí, ya está. No tiene ninguna posibilidad de futuro, no tiene ninguna posibilidad de programar. A lo sumo, yo lo veo en las parejitas de los pibes y los jóvenes, lo que programan a lo sumo es el fin de semana. El sábado vamos a un lugar a tomar mate. No hay ninguna posibilidad de planificación de una vida, de un futuro. Y eso va a afectar inevitablemente a la sociedad, al conjunto de la sociedad, que no va a tener una armonía. Yo el otro día medio enojado también cuando llegamos a Avellaneda y estaba ahí un dispositivo policial de la Policía Federal y de la Prefectura que era digna de una invasión a un país, más o menos, el dispositivo. Y nos habían estado hablando toda la semana anterior, los días anteriores, de la paz social. Pero resulta que cuando hay una movilización de gente que reclama, se acabó la idea del gobierno de la paz social. Ahí ya se arman para la guerra. Porque si uno tiene una idea de paz social y hay una protesta, lo peor que puede hacer es armarse para la guerra, escuchar la protesta, escuchar el reclamo.
Lo que pasa es que además no es un reclamo desencajado, digamos, sino que tiene que ver con la supervivencia misma, ¿no? Y uno dice, dentro de lo que era el decálogo del peronismo, la movilidad social ascendente. Exacto. Estaba presente. Y uno ve que en realidad aquí tenemos un programa claramente socialdemócrata y que sus puntos de encuentro con lo que ya vivimos en los años previos del macrismo y demás, realmente atemorizan. Sí, nosotros vimos una continuidad hace muchos años, lamentablemente, de décadas de gobiernos que con unas formas, con otras, con un discurso, con otro, siguen más o menos una línea que tiene que ver con una crisis mayor a la que tiene la Argentina, que es una crisis capitalista. Hay una enorme crisis capitalista que tiene que ver con una sobreproducción. El otro día hablando con un periodista en un pasillo, no en la televisión, y él después decía, hagamos un programa sobre esto, y yo digo, bueno, te van a echar a vos y a mí, del canal, en un canal muy conocido. Porque él me decía, ¿qué es ser marxista, entre comillas, o trotskista, no me acuerdo si me dijo marxista o trotskista, en el 2000, creo que era el año 2019 o 2020, como diciendo, ¿cómo se puede ser todavía crítico del capitalismo en esta época? Le digo, mira, yo te voy a hacer un ensayo con vos, un razonamiento que hagamos en común. ¿Qué tipo de crisis tenemos en el mundo? No en la Argentina, en el mundo. Tenemos una crisis, como hubo en un momento, de hambruna. La población no alcanzaba la comida en el mundo. Bueno, la gente se moría de hambre. Era casi natural. Faltaba la comida. Tenemos una crisis sanitaria. En un momento hubo enormes problemas sanitarios en el mundo porque no estaban la organización de la sanidad popular, de la sanidad del pueblo y de la sanidad pública. Es decir, no había cloacas, por ejemplo. Entonces naturalmente había una crisis de tipo sanitario. ¿Qué crisis tenemos hoy? De sobreproducción. ¿Por qué va a haber una crisis de sobreproducción? Porque hay una crisis cuando sobran las cosas. Bueno, porque tenemos un problema de que aquellos que controlan en la producción del mundo, a veces no le conviene producir y a veces le conviene que esa producción que sobra, como no se puede reproducir en el mercado, se tire, como ha ocurrido en la Argentina o como ocurre en el mundo. Porque el mundo, ahí tenemos la tendencia... Lo que pasa es que la tecnología siempre tiene una ideología detrás, ¿no? Pero no es solo la tecnología, es un problema porque ahí tuvimos un debate en un momento con un economista bastante conocido, ahora que es diputado del PRO, Tetaz, que decía, bueno, eso es inevitable. Sí. Él decía, es inevitable porque la ciencia y la técnica aplicada a la producción hace que se acabe la mano de obra. Bueno, primero que es falso, en Argentina falta mucho para eso. No es que la técnica y la ciencia nos ha dejado sin trabajo. Así es. Acá tenemos muchísimo trabajo para hacer con gente que tiene que tener 2 manos, 2 piernas y salir a trabajar, nada más. Y es lo que no está ocurriendo hoy. Porque hay trabajo para hacer, hay fábricas que tienen la capacidad ociosa muy alta en la Argentina y se podrían ocupar. Hay otro tipo de problemas. Pero además, si fuese así, tendríamos que pensar en otra forma de organización de la sociedad. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Descartamos a la gente que no puede insertarse en el mercado laboral? No, lo que hay que hacer es modificar, en todo caso, la cantidad de horas que se trabajan en un lugar, en un país, en el mundo. Y entonces, reducir la cantidad de horas de trabajo y repartirla entre todos los trabajadores. Para eso habría que tener el control de los medios de producción. Bueno, eso ya se planteaba en Francia en la década de 1930. Claro, exactamente. No, y anteriormente. Y anteriormente también. Lógico. La idea inclusive de los socialistas utópicos, que se lo planteaban directamente a los burgueses, a los señores. Miren, esto es mejor, estaba bien lo que les decían, pero era imposible, porque el interés del capital está en función de los accionistas, no de la buena voluntad de un señor burgués. Los accionistas dicen, mira, si no hay ganancia, olvidad. Eduardo, te agradezco mucho tu participación y bueno, volveremos a invitarte y bueno, esperemos que en mejores condiciones. Y está bueno hablar de estas cosas, de cosas que no se hablan habitualmente. La idea que tenemos en el programa es esta, ¿no? Es decir, fundamentalmente tratar de ver, de proyectar y hacer críticas por fuera de la agenda habitual. Así que te agradezco.